estás rodeado. Rodeado de voces que te ordenan correr, producir, destacarte, levantarte temprano, vencer, dominar el tiempo, hacer contactos, invertir, acumular. Si te detienes, eres atropellado. Si desaceleras, te quedas atrás. Parece que todo el mundo se ha convertido en una carrera insensata hacia ninguna parte. Pero hay algo malo en este juego, porque a pesar de correr tanto, sigues sintiendo un vacío que no se llena. La agenda repleta no compra paz. La cuenta bancaria no compra un sueño tranquilo. Las victorias son devoradas por el próximo desafío. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que siempre falta algo? Esa sensación de escasez no tiene que ver solo con el dinero. Muerde tu alma de madrugada susurrando que falta tiempo, falta sentido, falta amor, falta seguridad, falta Dios. Miras hacia adentro y percibes que estás rodeado de agujeros, ansiedad, presión, agotamiento. Es como caminar en un desierto, mucho movimiento, nada de agua. Y en medio de esa tormenta silenciosa resurge una frase: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero, ¿cómo transformar ese versículo en realidad? ¿Cómo salir de ese modo de supervivencia y realmente vivir sin carencia? El Salmo 23 no es una poesía bonita para colgar en la pared. Es un mapa, un paso a paso práctico para escapar de la escasez y entrar en un estado de suficiencia. Una ruta espiritual y psicológica que se alinea perfectamente con los principios de Napoleon Hill, el autor de Piense y hágase rico, cuando habla sobre fe, propósito y conexión con la mente infinita. Descubrirás que la clave para vivir sin falta no es correr más rápido, sino caminar con el pastor correcto. La solución no es aumentar tu esfuerzo, sino cambiar tu dirección. El Salmo 23 es un llamado a dejar de ser oveja del mercado y volver a ser oveja del pastor. Y eso lo cambia todo. Porque en verdes pastos me hace descansar. No es solo descanso físico, es un estado del alma, un nivel de conciencia donde la paz sustituye la escasez. Junto a aguas de reposo me conduce. No se trata de geografía, se trata de psicología espiritual. Y Napoleon Hill lo sabía. Lo llamaba zona de armonía, donde tus acciones se alinean con una inteligencia superior. Cuando entras en esa frecuencia, el mundo exterior comienza a responder de manera diferente. Ya no necesitas mendigar aprobación, ni suplicar amor, ni correr detrás de validación como un perro hambriento, porque cuando el Señor es tu pastor, la fuente no se seca, la dirección no falla y la falta desaparece. Pero este camino exige un abandono, un desapego de las viejas creencias que dicen que eres solo lo que haces, lo que tienes, lo que los demás piensan de ti. Y exige coraje para confiar, porque a veces el valle de sombra de muerte es parte de la ruta. La oscuridad viene antes de la mesa servida, y la vara que corrige también es la que protege. El Salmo 23 no es un mantra para repetir en la desesperación. Es un protocolo para vivir con autoridad. Y combinado con la visión de Napoleon Hill sobre enfoque, fe y propósito, se convierte en una herramienta poderosa para quien quiere salir de la escasez crónica y entrar en el campo de la verdadera suficiencia. Napoleon Hill no era pastor, pero comprendía, con una precisión casi profética, que el éxito verdadero comienza en lo invisible. Todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Esa frase, repetida hasta el cansancio por emprendedores y coaches, a menudo es arrancada del suelo en que fue plantada, el suelo de la fe. Hill creía en la existencia de una inteligencia suprema,
una mente infinita, con la cual el ser humano puede conectarse por medio de pensamientos organizados, persistencia y, sí, silencio. El silencio no es inercia. Es la pausa del guerrero que escucha la voz de su general. Es en el silencio donde la frase «Él me hace descansar en verdes praderas» encuentra su sentido práctico. Hill defendía el hábito del autoanálisis, de la meditación concentrada, de la oración como instrumento de alineación interna. Entendía que no conquistas el mundo exterior sin antes conquistar el mundo interior. Y eso es exactamente lo que enseña el Salmo 23, pero no como un discurso motivacional. Es una advertencia, una convocatoria a la obediencia espiritual. Porque si el Señor es mi pastor, entonces yo soy oveja, y la oveja no hace planes, sigue la voz. La falta que sientes no es de dinero, tiempo o éxito, es de dirección. Estás intentando liderar tu propia vida sin estar colocado detrás de un pastor. Hill hablaba de definiteness of purpose, propósito definido. El Salmo habla de guía. Ambos dicen lo mismo, de formas distintas. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino es distracción. Y el mundo está lleno de caminos hermosos que terminan en precipicios. Ahora entiende, nada me faltará no es una promesa mágica, es una consecuencia lógica. Si estás siendo guiado por alguien que ve lo invisible, que conoce el terreno y prepara la mesa incluso en presencia de tus enemigos, ¿cómo podría faltarte algo? La escasez es el grito de quien se alejó de la fuente. Napoleon Hill afirma con firmeza, el miedo es solo fe invertida, es creer que algo malo va a suceder. El Salmo 23 responde con violencia espiritual a ese miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí es donde todo empieza a encajar. El valle existe, el enemigo está ahí, pero no falta nada, porque la suficiencia no está en el paisaje, sino en la presencia. Tú estás conmigo. Napoleon Hill jamás ignoró el sufrimiento humano, pero decía que la adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Eso es sabiduría bíblica disfrazada. La mesa se pone delante de los enemigos, no después de la guerra. La unción llega en medio de la batalla, no tras la victoria. La vida no es justa, pero el pastor sí lo es, y eso lo cambia todo. Te enseñaron a pensar que necesitas controlar todo, prever todo, dominar todo. Hill y el Salmo 23 susurran una verdad incómoda y liberadora. Solo necesitas confiar, no en cualquier cosa, sino en una presencia que te guía incluso cuando todo parece perdido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso no es ilusión. Es una realidad que solo se activa para quien decide dejar de ser su propio Dios y vuelve a ser oveja. Este video no es un estudio teológico, es un llamado a la práctica, porque la fe sin acción es superstición, y la fe con dirección se convierte en milagro cotidiano. Pero para eso tendrás que mirarte al espejo y admitir, no conoces el camino. Probaste todos los atajos y todos te devolvieron al vacío. Ya intentaste de todo. Cursos, lecturas, productividad, alto rendimiento, mantras, duchas frías, bullet journal, y aún así sientes un vacío que te devora por dentro. La escasez se volvió tu modo habitual, un hambre que no se calma, una sed que no se sacia. No importa cuánto luches, siempre hay algo que se te escapa entre los dedos. Es como cargar agua en un colador. Tal vez creas que necesitas más disciplina, o más dinero, o más reconocimiento. Pero, ¿y si nada de eso es lo que realmente falta? ¿Y si lo que te falta es precisamente aquello que no puedes comprar? ¿Y si tu alma está seca porque estás lejos del único lugar donde existe agua verdadera? Corres todo el día intentando resolver la vida, pero la vida, silenciosamente, sigue escapando. Y cuando cae la noche queda la almohada, el techo y una pregunta que no calla. ¿Por qué sigo sintiendo que no tengo nada, aún teniendo tanto? El Salmo 23 no comienza diciendo, el Señor me da todo lo que quiero. Comienza con una afirmación de dependencia. El Señor es mi pastor. Sin eso,
Lo demás no funciona. Sin eso, todo lo demás se derrumba. Quieres control, pero sientes miedo. Quieres vencer, pero estás agotado. Quieres paz, pero tu mente es un campo de batalla. ¿Ya notaste que la mayor parte de tu energía se gasta intentando protegerte? Construyes muros, coleccionas estrategias, estudias lenguaje corporal, tratas de preverlo todo, pero sigues vulnerable, porque ninguna de esas defensas llega al corazón. Ninguna estrategia protege contra el vacío. Ahora, escucha. El Salmo 23 no promete ausencia de peligros, promete presencia en medio del peligro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Eso no es poesía barata, es supervivencia espiritual. ¿Quieres paz? Entonces necesitas presencia. ¿Quieres seguridad? Entonces necesitas guía. Napoleón Hill fue directo al punto. El mayor error de la mayoría de las personas es pensar que el trabajo duro por sí solo resolverá todo. No lo hará, porque trabajo duro sin dirección es solo desgaste. Esfuerzo sin enfoque es solo ruido. Por eso la vida de tanta gente parece una caminadora de gimnasio. Mucha energía, ningún avance. Fuiste programado para ser productivo, pero no te enseñaron a ser guiado. Y ese es tu error fatal. Quieres que nada te falte, pero estás huyendo de la única condición que activa esa promesa: ser oveja, no empresario, no líder, no visionario. Oveja. Alguien que sigue, alguien que confía, alguien que escucha y obedece. ¿Eso hiere tu orgullo? Perfecto, porque el orgullo es lo que te mantiene lejos de la suficiencia. Cuando Hill habla de fe aplicada, no se refiere al misticismo. Habla de práctica, de un estado interno que genera acción externa. Él lo llama transmutación emocional. El Salmo lo llama unción. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Alguna vez pensaste qué significa eso? Rebozo no es acumulación, es señal de que hay fuente. Y quien tiene fuente no teme la escasez. Pero para acceder a eso, tendrás que romper el espejo donde solo te ves a ti mismo como protagonista. Tendrás que abandonar la lógica del mundo donde todo depende de tu esfuerzo y entrar en la lógica del reino donde todo depende de tu entrega. ¿Suena paradójico? Sí, porque la verdad más profunda siempre parece absurda para quien aún vive en la superficie. Estás frente a un umbral. O sigues intentando llenar el vacío con más esfuerzo, o te rindes, no a la derrota, sino a la dirección. Y esa rendición es el inicio de la verdadera abundancia. Te muestras fuerte, pero vives agotado. Aparentas control, pero por dentro te estás hundiendo. Caminas entre la gente como si supieras lo que haces, pero cada paso resuena con una duda silenciosa. ¿Algún día llegaré a sentirme completo? Es difícil admitirlo, pero estás cansado de fingir que todo está bien. El mundo te enseñó a parecer. El Salmo te invita a ser. La escasez es un fantasma. No tiene forma, pero te acecha todos los días. No es solo falta de dinero, es falta de sentido, falta de claridad, falta de paz. Aparece como una voz sutil. No eres suficiente. Estás atrasado. Necesitas hacer más. Y cuanto más intentas callar esa voz con productividad, logros y reconocimiento, más grita. No estás solo en este ciclo. Miles viven esta prisión silenciosa. Sonríen en las fotos, publican frases motivacionales, viajan, emprenden, pero por dentro mueren de sed. Son como ovejas lejos del pasto, intentando sobrevivir en el asfalto, buscando descanso en planillas, amor en me gusta, dirección en metas de rendimiento. El problema es que fuiste creado para ser guiado, y cuando intentas liderarte a ti mismo sin conexión con algo mayor, inevitablemente te pierdes, como una brújula girando en círculos sin norte. Napoleon Hill llamaba a eso desconexión de la inteligencia infinita. Es cuando operas solo con tus propios recursos, tu mente consciente, tu lógica limitada, e ignoras la fuente de sabiduría que está más allá de lo visible. Y entonces llega la caída. La mente se agita,
el cuerpo colapsa, las relaciones se amargan, el propósito se evapora, todo parece difícil, pesado, sin sabor, y la culpa se instala. Te preguntas, ¿en qué fallé? Hice todo bien. Pero quizá ese sea tu error. Hiciste todo bien a los ojos de un mundo que no tiene pastor, de un sistema que mide el valor por el desempeño, que confunde identidad con productividad. Es por eso que el Salmo 23 resulta tan ofensivo, porque desmonta la lógica de la meritocracia espiritual. Afirma que no necesitas correr detrás de lo que ya está garantizado, si estás siendo guiado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Ves el choque? No eres tú quien corre detrás de la bondad, es ella la que te sigue. No eres tú quien suplica misericordia, es ella la que te alcanza. Pero hay una condición: el Señor es mi pastor. Mientras eso no sea verdad en la práctica, no en el discurso sino en la vida cotidiana, nada de esto se manifiesta. Seguirás como un caminante en el desierto, soñando con pastos que nunca ves, porque la escasez no es solo un estado externo, es una consecuencia espiritual de estar desconectado de la fuente. Napoleón Hill decía, el deseo sin fe no produce nada. La Biblia afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. La fe no es un sentimiento, es un alineamiento. El problema es que esto confronta directamente el orgullo humano. Desde pequeños nos enseñan a vencer, a competir, a dominar. Ceder el control parece debilidad. Seguir parece perder autonomía, pero esa es la ilusión, porque el mundo que te promete libertad mientras te esclaviza en la ansiedad es el mismo que te acusa cuando fracasas. Te vende independencia, pero te exige resultados divinos. El Salmo 23 rompe esa lógica cruel. Te ofrece un lugar de paz, pero exige rendición. Y aquí está la clave. La verdadera suficiencia solo se libera cuando te entregas. No parcialmente, no los domingos, no en teoría, sino completamente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Observa, la mesa no está escondida, es pública. La provisión no es discreta, es desafiante. Dios no espera a que tus enemigos desaparezcan para bendecirte, te bendice delante de ellos, porque la seguridad de tu pastor no depende de la ausencia de peligro, sino de su presencia. Y aquí entra otro principio de Hill, el mastermind. Enseñaba que la mente más poderosa es la que se alinea con una fuente superior de inteligencia, entrando en un estado mental donde las ideas y soluciones surgen espontáneamente como si vinieran de otro lugar. Eso, en lenguaje espiritual, es unción. Es la mente alineada con el cielo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa unción es más que un símbolo religioso. Es una capacitación invisible. Un código que desbloquea lo sobrenatural en tu vida natural. Un estado donde lo que antes era lucha se convierte en ligereza. Donde lo que era escaso comienza a multiplicarse. Donde lo que era confusión se convierte en claridad. Pero esto no ocurre por casualidad. No sucede sin orden. La estructura del Salmo 23 es progresiva. Comienza con entrega, pasa por dirección, atraviesa el valle, enfrenta a los enemigos y solo entonces llega a la mesa. ¿Quieres desbordar? Entonces acepta el camino. ¿Quieres suficiencia? Entonces acepta el proceso, porque el pastor no negocia atajos. Él guía por sendas de justicia, y justicia en este contexto es orden divino, no comodidad humana. Hill reforzaba: no puedes tener éxito sin un plan definido y la creencia inabrancable de que funcionará. Pero el plan aquí no es tuyo, es de Él. Y la creencia aquí no es solo mental, es espiritual. Es una postura de fe práctica, diaria, concreta. La fe que obedece antes de entender. La fe que sigue aún sin ver. Esa es la clave. ¿Quieres vivir sin falta? Entonces comienza por la entrega. El Salmo te da el mapa. Hill te muestra la mecánica, pero solo tú puedes decidir si seguirás siendo esclavo de tu propia lógica o si te convertirás en oveja del pastor que nunca falla. Ahora que entiendes la clave, mira a tu alrededor con nuevos ojos. Observa cómo el mundo está lleno de gente corriendo sin dirección.
hombres y mujeres que acumulan, construyen, conquistan, y aún así viven atrapados en una escasez que no se explica con números. Conducen autos caros, pero tienen almas en ruinas. Habitantes de áticos de lujo que cambiarían todo por una noche de sueños sin miedo. Son ovejas heridas que intentan hacerse pasar por lobos. ¿Sabes qué tienen todos en común? Están lejos del pastor. No importa cuánto suban en la jerarquía social, si no son guiados, caerán. Porque la vida cobra un precio por vivir fuera de la dirección, y ese precio es alto. Es el alma hecha pedazos, el corazón ansioso, el espíritu en constante estado de alerta, la mente hecha rehén de pensamientos que repiten: no eres suficiente, vas a perder todo, te estás quedando atrás. Napoleón Hill lo vio de cerca. Durante décadas estudió a hombres ricos, influyentes, poderosos, y concluyó que el éxito verdadero, ese que incluye paz, propósito y prosperidad, solo ocurre cuando hay un puente entre la mente y el espíritu. Hablaba de armonía con leyes universales. El Salmo 23 habla de andar en sendas de justicia. La idea es la misma. Hay un tipo de orden que, una vez respetado, produce cosecha automática. Pero la mayoría insiste en sembrar en el desierto. Esperan frutos de terrenos que no fueron preparados. Ponen fe en fórmulas y abandonan la fuente. Por eso, incluso cuando funciona, sigue saliendo mal. El alma lo sabe. Grita por descanso aun cuando el cuerpo está de fiesta. Pide refugio aunque la casa sea grande. Ahora, mírate a ti. ¿Qué áreas de tu vida siguen bajo tu propio mando? ¿En qué puntos todavía te niegas a ser oveja? ¿Dónde sigues intentando controlar lo incontrolable por miedo a que Dios no lo haga a tu manera? Ahí es donde la escasez se instala, no como castigo, sino como consecuencia. Porque quien se aleja de la fuente, inevitablemente se seca. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes lo que eso significa? Que no necesitas correr detrás de lo que ya fue preparado. Dios no improvisa provisión. Él guía hacia lo que ya está listo. Pero para llegar allí, necesitas ser conducido. Y ser conducido significa soltar la prisa, la ansiedad, la lógica humana. Hill decía: aquel que conquista a sí mismo es más grande que el que conquista el mundo. Eso es puro evangelio, porque conquistar a uno mismo es silenciar el ego, rendir la voluntad, confiar en la dirección. Es dejar la posición de comandante y asumirla de seguidor, no por debilidad, sino por inteligencia, porque seguir al pastor es el único camino que lleva al lugar donde nada falta. Puedes seguir intentando por tu cuenta. Puedes insistir en los métodos, en las estrategias, en los trucos mentales, pero mientras no haya alineación con el cielo, todo lo que construyas será inestable, un castillo de naipes a merced del viento. Vamos a descender más profundo, porque ahora es momento de identificar los síntomas de la escasez que has normalizado. No pienses solo en dinero, la verdadera carencia se instala en los rincones del alma, y cuanto más la ignoras, más crece, silenciosa, tomando decisiones por ti. Primer síntoma: ansiedad crónica disfrazada de productividad. ¿Crees que estás siendo eficiente? Siempre ocupado, siempre haciendo algo, siempre corriendo. Pero la verdad es que estás huyendo. Huyendo del silencio, huyendo de ti mismo, huyendo de la pregunta que te atormenta: si me detengo, ¿qué queda de mí? Las ovejas guiadas no necesitan correr, caminan, siguen el ritmo del pastor. Pero tú aceleraste tanto que ya no escuchas la voz, solo el ruido. Segundo síntoma: dificultad para descansar con la mente tranquila. Te acuestas, pero no reposas. Tu cuerpo se relaja, pero tu alma sigue en guerra. Porque vives en modo de alerta, siempre esperando el próximo problema, siempre intentando prever el próximo ataque. Pero el Salmo 23 dice: Él me hace descansar. El descanso es consecuencia de la confianza. No logras detenerte porque aún crees que todo depende de ti.
Tercer síntoma. Relaciones basadas en carencia, no en alianza. Te acercas a las personas esperando que llenen un vacío que ni ellas saben que existe. Exiges demasiado, reclamas demasiado, esperas que el otro te salve de ti mismo. Pero nadie puede ser tu fuente, y mientras sigas buscando en lo humano lo que solo lo divino puede dar, solo encontrarás frustración. El pastor prepara la mesa, no las personas. Deja de exigirle a las ovejas lo que solo viene del pastor. Cuarto síntoma. Miedo constante a perder lo que has conquistado. Este es un clásico de la escasez disfrazada. Finalmente llegaste, obtuviste el cargo, el dinero, el estatus, pero ahora vives paranoico, intentando mantener el control. Duermes mal, te irritas, tienes crisis silenciosas, porque en el fondo sabes que todo eso está sostenido por tus propias fuerzas. Y eso es frágil, porque una fuerza que depende solo de ti no es fuerza, es carga. Quinto síntoma. Falta de dirección clara. Tienes metas, pero no propósito. Tienes planes, pero no paz. Sabes lo que quieres conquistar, pero no sabes por qué. Llenas la agenda mientras se vacía el corazón. Hill decía que la ausencia de un propósito definido es una de las causas principales del fracaso humano. El Salmo confirma, sin guía no hay sendas de justicia, solo un camino confuso y resbaladizo. Llega el momento en que necesitas reconocer las señales y tomar una decisión concreta. No una decisión emocional, movida por un arrepentimiento momentáneo, sino una elección racional y espiritual de cambiar la ruta. Porque la vida guiada por el ego, por la performance, por la ansiedad y por la escasez, tiene fecha de caducidad y el reloj está corriendo. Seamos directos, o vuelves al pastor o te hundirás, no por castigo divino, sino por lógica espiritual. Porque cuando rompes con la fuente, empiezas a marchitarte. Aunque por fuera todo parezca normal, esa muerte invisible te va a carcomiendo en partes. Primero el entusiasmo, luego el sentido, después la fe, hasta que solo quede un cuerpo funcional, con un alma inerte. Tú no quieres eso. Sabes que no fuiste creado para eso. Por eso, es hora de aplicar, de transformar el Salmo en práctica, la palabra en acción, la fe en obediencia. Paso 1. Reconoce que no sabes el camino. Eso hiere al ego, pero libera el alma. Porque mientras insistas en ser tu propio pastor, seguirás perdiéndote. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Reconocer tu limitación es el inicio de la restauración. Napoleon Hill llamaba a esto conciencia de ignorancia organizada, saber que no sabes y usarlo como palanca para la sabiduría. Paso 2. Restaura tu escucha espiritual. El Salmo 23 solo funciona si escuchas la voz del pastor, pero la vida moderna te ensordeció. Escuchas redes sociales, gurús, podcasts, amigos, pero no la voz que importa. Hill enseñaba a reservar un tiempo diario para una conferencia silenciosa con la inteligencia infinita. Tú necesitas eso. Crea ese espacio. Corta el ruido. Ora, guarda silencio, lee la palabra con hambre y entonces escucha. La dirección no viene en un grito, viene en un susurro. Paso 3. Obedece incluso sin entender. La senda de justicia no siempre parece justa a los ojos humanos. A veces pasa por el valle, a veces expone tus miedos, a veces quiebra tu orgullo, pero siempre conduce a la mesa. Napoleon Hill hablaba de la importancia de la acción decisiva. La fe no es sentimiento, es movimiento. Y la obediencia es la forma más elevada de fe. Paso 4. Confía en el tiempo del pastor. Quieres resultados inmediatos, pero el reino opera en procesos. Él me guía. Guiar exige tiempo, paso a paso, estación por estación. La mesa no aparece al inicio del camino, se prepara en medio del enfrentamiento.
Necesitas aprender a caminar sin ver, confiar sin controlar, esperar sin desesperar. Y eso requiere una fe madura, una fe que no exige explicaciones, solo presencia. Paso 5. Recalibra tu concepto de suficiencia. Crees que nada te faltará cuando tengas todo, pero el Salmo invierte la lógica. Cuando el Señor es tu pastor, nada te falta. La suficiencia no es tener todo lo que deseas, es no sentir falta de lo que no tienes, porque quien tiene la presencia, tiene lo esencial. Como escribió Pablo, teniendo pues sustento y con qué vestirnos, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6:8. Estos pasos no son una escalera hacia el éxito, son una ruta de retorno, de reposicionamiento, de realineamiento con la fuente. Y una vez que entras en ese flujo, el mundo externo empieza a responder de manera diferente. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se debilita, la desesperación se silencia, porque ahora ya no caminas solo. ¿Quieres un milagro? Este es el milagro. Vivir en medio del caos con paz. Pasar por el valle con seguridad. Sentarte a la mesa con gratitud, incluso rodeado de enemigos. Tener la copa rebosando, aunque la lógica diga que debería estar vacía. Esto no es poesía, es realidad práctica para quien se entrega. Ya tienes el mapa, la elección es tuya. Ha llegado el momento de dejar de solo entender y empezar a elegir. Porque al final no se trata de teoría, se trata de decisión. El Señor es mi pastor no es una frase para tatuarte, es un voto, una alianza que lo cambia todo. Porque cuando tomas esta decisión, el mundo a tu alrededor puede seguir igual, pero el mundo dentro de ti nunca más será el mismo. Comienzas a caminar de otra manera, a despertar con otro espíritu, a enfrentar los desafíos con otra mirada. Porque ahora hay dirección, ahora hay presencia, ahora hay un sentido de que ya no estás solo ni abandonado a tu suerte. Esto no significa que el valle desaparezca, significa que deja de tragarte. No significa que el enemigo desaparezca, significa que ya no comes con miedo. No significa que la guerra termine, significa que tu mesa sigue puesta incluso en medio de ella. Esta es la verdadera suficiencia. Un tipo de paz que no depende del escenario, sino de la presencia. Un tipo de descanso que comienza antes incluso de que llegue la victoria. Un tipo de seguridad que no se mueve con el dólar, con el jefe, con el algoritmo. Y aquí entra el llamado final. Necesitas salir de la posición de espectador espiritual. Basta de consumir versículos como quien consume frases de efecto. Basta de memorizar promesas que no vives. Basta de vivir una fe que solo funciona cuando todo está bien. El Salmo 23 fue escrito por un rey, pero no cuando estaba en el trono. Fue escrito por alguien que ya había huido, sangrado, errado y regresado. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. El dolor de la escasez ya no te engaña. Sabes que correr más no resuelve. Has sentido que la respuesta no está en el esfuerzo, sino en la dirección. No está en multiplicar tareas, sino en la simplicidad de ser guiado. El Señor es mi pastor. Esta frase no trata de religión, trata de estructura interna, trata de vivir basado en un eje que no oscila. Cuando te alineas con esta verdad, la vida cambia. Cambia porque tú cambias. Cambia porque el vacío pierde el trono. Napoleón Hill señalaba el poder de la mente cuando se conecta a un propósito mayor. El Salmo 23 revela el origen de ese propósito, la presencia del pastor. La fusión de estos dos saberes no es coincidencia, es un código. Es el siguiente nivel de tu viaje, porque ahora que entendiste, ahora que decidiste, lo que viene exige otra postura. Enfrentarás días oscuros, sí, pero recordarás, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré. Habrá días de confrontación, pero declararás, preparas una mesa delante de mí. Y cuando te sientas débil, recordarás, tú estás conmigo. Este es el nuevo ciclo,
No más escasez, no más control, no más desesperación. Ahora es presencia, es conducción, es suficiencia. Vívelo, respíralo, compártelo.